Buen día. Vamos a hacer una pequeña sinopsis de lo que han estado estudiando hasta el momento. Próximamente nos vamos a comunicar online mediante el sistema Webex que la universidad ha adquirido para todas las facultades y la nuestra la está poniendo en condiciones para poder hacer este tipo de clases virtuales. Como esta materia tiene alguna particularidad, como habrán visto ustedes, en torno al lenguaje que utiliza, que es novedoso, si se quiere, y porque además el derecho concursal innova en el resto de las ramas del derecho. Ya lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la materia. Voy a hacer una pequeña síntesis de las primeras 3 bolillas para después hacer otro video para la bolilla número 4 y así sucesivamente hasta que el martes que viene, me parece, vamos a poder hacer la clase online que posiblemente ya desarrollemos la bolilla 5. Nuestra idea es tomar el primer parcial entre la primera y segunda semana del mes de mayo, bajo la modalidad que todavía no hemos definido, pero seguramente será oral y será individual. Puede ser con el sistema Skype, puede ser mediante WhatsApp. No permite esto la plataforma de Zoom o la plataforma de Webex, porque lo tenemos que hacer en el horario que tenemos asignado para la materia, para la cátedra, y eso nos imposibilitaría que 6 estuviéramos tomando al mismo tiempo. O eso es la intención, para que en 3 o 4 días podamos tener terminadas las notas del primer parcial. Bueno, ¿qué estamos estudiando en concursos y en quiebras? Estamos estudiando la crisis del patrimonio. ¿Qué estudian ustedes con los adjuntos en títulos de crédito? Bueno, están estudiando el crédito dinámico, la circulación de la riqueza. De qué manera se viabiliza con los instrumentos propios del derecho comercial. En cambio, en la parte de quiebras estamos viendo cuando este crédito entra en crisis, cuando esa posibilidad de circulación de la riqueza se ve obstaculizada porque algunos de los factores, algunos de los sujetos que intervienen en la cadena de crédito, tiene un problema, entra en cesación de pagos y entonces el Estado lo asiste mediante un sistema concursal, que puede ser el concurso preventivo, la quiebra, el APE, los concursos de los fiadores, las acciones de recomposición patrimonial, para que todos puedan cobrar algo de lo que normalmente en los concursos preventivos y en la quiebra se traduce en un verdadero problema porque se cobra muy poco. Entonces, la idea del Estado es asistir al deudor, sobre todo en la etapa concursal, que es preventivo, que en realidad no lo es tanto, porque para poder concursarse uno tiene que estar cesante, con las excepciones que luego veremos. Entonces, cuando uno se concursa estando cesante, la situación se complica porque uno llega enfermo y las posibilidades de cura de esa enfermedad luego se hacen cada vez más difíciles de lograr. Bien, yo voy a ir haciendo un paneo del programa para ir tocando los temas que nos parecen más importantes o que les puedan generar alguna duda. ¿Qué es el crédito? El crédito está basado en la fiducia, está basado en el creer que el otro tiene la posibilidad y la voluntad de pagar. Hay crédito siempre, hay varias excepciones al crédito, en la palabra crédito. Hay uno que es social, que es cuando decimos vulgarmente que alguien tiene crédito porque goza del mismo de buena persona. Hay un concepto que es económico, que es obtener crédito para poder desarrollar alguna actividad y no haber comprometido el capital propio. Entonces, por ejemplo, recurriendo al crédito bancario,
podemos desarrollar alguna actividad que no arriesgue el capital propio, permita que ese capital de trabajo se siga desarrollando en algunas otras tareas y se arriesga el capital que lo asiste bancariamente, financieramente, estatalmente, etc. Hay un concepto contable del crédito que lo vemos en un balance, por ejemplo, cuando vemos las cuentas, que normalmente tienen que dar sumas iguales, donde tenemos la cuenta de los créditos y los débitos, y se anotan en ambas columnas los distintos asientos contables que están referidos a el crédito en general. El que más nos interesa a nosotros es el concepto jurídico de crédito. Miren, cuando en una operación de crédito una de las partes cumple su obligación y la otra lo posterga, por ejemplo, si yo les vendo este par de anteojos en la suma de 100 pesos al comprador, cualquiera de ustedes, yo entrego la mercadería, los anteojos, y el que lo compra, yo le doy crédito para que me pague, por ejemplo, la mitad ahora y la mitad a 30 días, o no me pague nada ahora y lo haga 30, 60 y 90, o lo haga con una tarjeta de crédito, con débito. Cuando lo hago de esta manera, postergando la exigibilidad de la prestación del adquirente, en ese término jurídico que es el aplazamiento de la prestación debida, ese es un concepto jurídico, que es el que a nosotros nos interesa. Y ese concepto jurídico, además de aplazamiento de la obligación, conlleva siempre un costo, que es el pago de los intereses por el financiamiento de esta obligación, que no la voy a hacer ahora, sino que la voy a permitir que se postergue en el tiempo. Es decir, el crédito tiene varias acepciones. La que usamos vulgarmente, usamos el término social, lo usamos en términos contables, lo usamos en términos económicos y lo usamos en términos jurídicos. Cuando el crédito entra en crisis, cuando el comerciante, cuando la empresa entra en crisis con su patrimonio, normalmente esta relación se resquebraja y el crédito entonces empieza a escasear porque los proveedores ya no le van a financiar la mercadería, no lo van a hacer los trabajadores porque si no cobran en tiempo y forma van a retasear sus prestaciones laborales, no lo va a hacer el banco porque al no poder cobrar los servicios bancarios, que puede ser una cuota hipotecaria, de un crédito hipotecario, de un crédito personal, va a restringir el crédito. Bueno, esto hace que el crédito en su versión crisis permita al deudor solicitar el concurso preventivo y eventualmente hasta su propia quiebra. ¿Qué es el derecho concursal, entonces? Bueno, es la rama del derecho, por cierto, autónoma. Es una rama del derecho que es técnico-científica, tiene un lenguaje propio, tiene una ley propia, tiene efectos, tiene principios y tiene fundamentos propios, de tal manera que esa discusión que existía hasta hace algunos años de si era o no una rama del derecho autónoma, entendemos nosotros que ya no se da, efectivamente lo es. ¿Qué es el derecho concursal entonces? Bueno, estudia esta crisis del patrimonio, para ver de qué manera esto puede solucionarse, el deudor reinsertarse en el mercado, y si esto no pudiera ser porque por X circunstancias, porque se frustra un concurso preventivo o porque directamente se opta por la quiebra, bueno, se tiene entonces la posibilidad de liquidación de los bienes, la venta de los bienes y pagar el pasivo lo máximo que se pueda. Tienen que tener en cuenta lo siguiente: todos los procesos concursales obedecen al mismo fundamento, pero no todos los procesos concursales tienen la misma finalidad. ¿Cómo se entiende esto? Respondiendo a dos preguntas, lo van a entender fácilmente. El fundamento responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estamos en un concurso preventivo? ¿Por qué estamos en un proceso concursal? ¿Por qué estamos en quiebra? Y todos responden a la misma pregunta, que es el fundamento.
es porque estamos en cesación de pagos, estamos cesantes, estamos in malis, que es lo contrario a in bonis, dos términos que vamos a utilizar muy frecuentemente. Estamos en rojo, no estamos en azul. Si estamos en azul, estamos en caja, es decir, que tenemos dinero suficiente, no estamos cesantes, no estamos pasando ni siquiera por una iliquidez, que no es sinónimo de cesación de pagos. Sí, cesación de pagos es sinónimo de insolvencia, al menos para la ley, no para la doctrina. Ya veremos cuáles son los distingos que hay que hacer. En cambio, la finalidad responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué estamos en un concurso preventivo o en una quiebra o en un proceso concursal genéricamente denominado? Porque, y ahí entonces, la finalidad es distinta al fundamento. El fundamento es común, siempre cesación de pagos, pero la finalidad es distinta. En el concurso preventivo la finalidad es evitar la quiebra, en forma mediata. En lo inmediato es tratar de lograr un acuerdo con los acreedores a través de propuestas que se pueden hacer. El acreedor elige la propuesta, le da su conformidad, se presenta en el expediente, el juez ve si están reunidas las condiciones, los requisitos exigidos por la ley y homologa el acuerdo. Homologar significa darle la fuerza de la sentencia. Y de esta manera, el deudor, cumpliendo el acuerdo, sale de esa situación angustiante de cesación de pagos y se puede reinsertar en el mundo comercial nuevamente. En cambio, la finalidad de la quiebra es la venta de los bienes. Ya es distinto, no estamos hablando de la finalidad preventiva del concurso para evitar la quiebra. Ahora ya estamos en la quiebra. ¿Cuál es la finalidad de la quiebra? La venta de los bienes. Con esta venta se afectará el producido de esa venta, de esos bienes, en el pago del pasivo falencial. ¿Mediante qué sistema? El de los privilegios sistema propio de la ley concursal. Ahora, ¿siempre existe el presupuesto objetivo? ¿Siempre estamos con un presupuesto objetivo, es decir, la cesación de pagos en todo proceso concursal? Eso es el principio, pero existen excepciones. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrarnos con un sujeto que, estando in bonis, puede estar en un proceso concursal. O sea, hay un principio general y hay excepciones. ¿Cuántas excepciones hay? 5. 5 excepciones. La del artículo 4, que es cuando tenemos un proceso en el extranjero y tenemos un proceso del mismo sujeto que tiene bienes en la Argentina y tiene la posibilidad de concursarse o un acreedor solicitar la quiebra. El concurso siempre es voluntario, acuérdense, nadie puede estar obligado a concursarse. Un acreedor no le puede pedir a su deudor que se concurse, lo hace el deudor voluntariamente. El deudor también puede pedir su propia quiebra y el acreedor le puede pedir la quiebra. ¿Está bien? ¿Cuáles son esas excepciones entonces? La primera sería la del artículo 4, que es la del concurso en el extranjero. Otra excepción es el APE, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial, en donde la ley está permitiendo el acuerdo para su realización sin estar en cesación de pagos, sufriendo dificultades económicas, así dice la ley. Entonces no tiene que estar cesante para intentar un APE, sino que lo puede hacer de esta manera, que sería un estadio previo a la cesación de pagos. Está sufriendo un desequilibrio económico-financiero, tiene dificultades, puede intentar un APE. El tercero sería el concurso del fiador. ¿Qué significa esto? Que el deudor principal puede estar en concurso, puede presentarse en concurso preventivo, pero la ventaja que logre con un acuerdo, por ejemplo, una quita y una espera, no alcanza a los fiadores. ¿Qué pueden hacer los fiadores entonces? Que quedan obligados en el 100% de la garantía otorgada. Bueno, pueden concursarse con el argumento de que lo que han fiado
les puede originar su propia cesación de pagos. Es decir, si el deudor principal no paga el 100% de sus obligaciones porque logra una quita del 70%, por ejemplo, el fiador tendría que pagar el 70% restante. Entonces, para evitar que entre en cesación de pagos soportando aquello que fió, aquello que garantizó, le permite que se concurse, estando in bonis. Por supuesto que el juez tendrá que observar qué relación existe entre su patrimonio y las obligaciones que garantiza o fía para ver si pagándolas puede originar su cesación de pagos. Por ejemplo, si el fiador tiene un patrimonio de 5 millones de pesos y está fiando obligaciones por 10.000, no parece lógico que por pagar 10.000 pesos ingrese en un estado de situación de cesación de pagos. Eso es absolutamente improbable. Entonces, de esa manera, el juez, apoyado en el dictamen del síndico, no le abrirá el concurso preventivo porque no hay equivalencia entre las prestaciones. El cuarto supuesto sería el de la extensión de quiebra. ¿Qué significa esto? Hay algunas personas que estando in bonis se les va a extender la quiebra por dos situaciones. Uno, porque el modelo, el tipo societario sí lo dispone. Por ejemplo, una sociedad colectiva importa la quiebra de todos los socios que la integran, porque el tipo societario sí lo dispone. Los socios son solidarios y limitadamente responsables de los pasivos de la sociedad, de tal manera que cuando la sociedad quiebra, indefectiblemente quiebran los socios que la componen, aunque estén in bonis. Así que esta situación está prevista como excepción de esta regla. El quinto y último supuesto de excepción, permítanme